Confirman en Cuba hoy 659 casos positivos de COVID-19 y 2 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Suman nuevas voces a la solicitud para que el presidente Biden rectifique las medidas contra Cuba adoptadas por Donald Trump. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz, analizó en Guantánamo la tensa situación epidemiológica de la provincia. También chequeó la implementación de la tarea de ordenamiento y el enfrentamiento a coleros y revendedores. En el intercambio participaron los viceprimeros ministros, doctor Roberto Morales Ojeda y Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. En una reunión de trabajo en Guantánamo, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, evaluaron la situación del rebrote de la COVID-19, la implementación de la tarea ordenamiento, la producción de alimentos y la estrategia de enfrentamiento a coleros y revendedores. El presidente cubano insistió en ser más ágiles y oportunos en el ingreso a pacientes confirmados y sus contactos, mejorar las pesquisas activas y encuestas epidemiológicas, así como actuar con mayor responsabilidad. ¿Por qué se violaron las medidas higiénico-sanitarias en un establecimiento tan importante en la producción de alimentos como la empresa cárnica, que provocó un foco de 33 trabajadores contagiados? ¿Cómo se puede explicar además que hay 74 trabajadores y profesionales de la salud confirmados con la enfermedad? Tiene que ver con que bajó la percepción de riesgo en nuestra población y en nuestras instituciones. Esa falta de percepción de riesgo permitió que no fuéramos responsables con el aislamiento domiciliario para recibir los visitantes extranjeros y que no fuéramos responsables también con un grupo de medidas higiénico-sanitarias y medidas que estaban previstas en los protocolos que teníamos que mantener en la nueva normalidad, porque habíamos dicho que la nueva normalidad exigía más responsabilidad. Fortalecer la comunicación con el pueblo, las estructuras locales y territoriales, empresarial y de gobierno, así como resolver los problemas a partir de la autonomía municipal, fue el llamado del primer ministro Marrero Cruz. Hace falta mucha unidad para enfrentar estos asuntos que se discutieron aquí hoy. Hay que seguir estudiando las redes sociales, todo lo que se dice en ellas, todo lo que se transmite, dar respuestas oportunas, la atención a la población cada vez que hay un planteamiento, y sobre todo los planteamientos que se han recogido a través del delegado en los diferentes procesos. Convocó a hacer un diagnóstico exhaustivo de las personas vulnerables, sobre todo resolver preocupaciones que quedan en los municipios Baracoa y Caimanera, en el caso de este último donde hay carencia de fuentes de empleo. Se interesó por el tema de precios relacionados con el transporte, en una provincia donde sigue siendo inquietud el valor de los ómnibus que transitan por tramos menor a los 12 kilómetros, así como los coches, motos, bicitaxis y el boleto de avión en las rutas Habana-Baracoa y Guantánamo-Habana. De igual forma, en el encuentro se habló de los altos precios de los bloques fabricados en las mini-industrias locales, el valor de la carne para la población de montaña, las dietas cuando existen productos sustitutivos, así como el combustible, alcohol y querosén de la canasta básica normada, por lo que el sistema de comercio sigue en busca de una correlación. Sobre el empleo, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aseveró la necesidad de contratar siempre que haya contenido de trabajo en las plazas vacantes y responda con su idoneidad al crecimiento económico. Nosotros hemos estado insistiendo en utilizar las posibilidades o potencialidades que genera la política de desarrollo territorial y dentro de ella los proyectos de desarrollo local para la generación de empleo en los territorios, aprovechando al máximo los recursos propios, los recursos endógenos de los territorios. Estamos haciendo muchas correcciones de los precios y estamos bajando muchos precios, pero los precios que se están bajando en lo fundamental es porque los que pusimos los pusimos mal. Y sabemos que estamos en una economía donde hay poco nivel de oferta. Y si no tenemos sensibilidad en esa autonomía que se ha dado para la formación de precios, podemos entonces trasladar toda la ineficiencia al precio. Y entonces, ¿quién paga esa ineficiencia? La población. Y cuando la gente se queja del problema de los precios, la inmensa mayoría de las veces es con razón. Al término de la reunión de trabajo, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, exhortó a aumentar la producción de alimentos, disminuir las importaciones, diversificar las producciones, asesorar al pueblo y a las empresas en los diferentes procesos de la tarea de ordenamiento y trabajar con mayor entusiasmo. Es importante trabajar con entusiasmo, con energía, son temas retadores.
Son temas que demandan esfuerzo, que demandan inteligencia, que demandan entrega, que demandan concentración. Y siempre la respuesta revolucionaria ante retos y desafíos de esa magnitud ha sido que crecernos y vencer esos desafíos. Queda la convocatoria para que Guantánamo, con la unidad popular que le caracteriza, regrese a la nueva normalidad y logre mitigar los efectos de la COVID-19 y el contexto económico mundial. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba reportó al cierre de ayer 659 confirmados a la COVID-19, 2 fallecidos y 563 altas clínicas. En su habitual conferencia, el doctor Francisco Durán informó que la nación próximamente alcanzará la cifra de 20.000 muestras realizadas para el diagnóstico de la enfermedad. Con 659 pacientes diagnosticados con la COVID-19, Cuba cierra una semana de altas cifras de contagio por el nuevo coronavirus. El doctor Durán informó de 2 fallecidos en esta jornada y de la triste pérdida de una doctora de Guantánamo a consecuencia de la enfermedad en días pasados. Con un balance negativo entre el número de recuperados y confirmados, se espera que la nación aumente próximamente el total de exámenes para el diagnóstico de COVID-19. En los próximos días, ya no a los más de 15.000, sino a 20.000 muestras, incluso con la posibilidad de apertura de algún nuevo laboratorio. PCR no es algo que uno se lo haga, no sé, es una indicación médica, igual que es una indicación médica hacerse un análisis, un rayos X de tórax, una tomografía. Bueno, pues el PCR es uno más. Es una indicación médica que es costosa y por lo tanto no se puede abusar de ella. Eso tiene sus indicaciones: contactos de casos positivos, contactos de casos sospechosos después que se confirman, personas diagnosticadas con la enfermedad en su evolución hasta que se logre, después de la alta clínica, el alta epidemiológica, ya estando en ingreso domiciliario, viajeros al arribo del aeropuerto, viajeros al arribo al quinto día de estar en nuestro país. Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila mostraron las mayores cifras de confirmados. ¿Por qué la pesquisa? Primero, porque te encuentras personas que no le dan importancia a la sintomatología que tienen y entonces no acuden al médico. Y ya cuando acuden, hemos tenido experiencia de que la evolución es muy tórpida y no da tiempo a mucho. Segundo, porque te permite identificar dentro de la población aquellas personas que inicialmente comienzan con síntomas y rápidamente hacer la conducta médica que está establecida. Al ilustrar el porciento de letalidad en los últimos días, señaló que al crecer el número de activos, se incrementa a su vez los pacientes que alcanzan el estado de gravedad, una curva que muestra la tendencia al alza de contagios por la propagación del virus. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este viernes tuvo lugar la ceremonia de recibimiento y apertura del primer contenedor enviado en 2021 por la Organización de Solidaridad con la Isla en Alemania, Cuba Sí. El acto contó con la asistencia del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González. El cargamento, valorado en más de 18.000 euros, forma parte del quinto contenedor enviado por Cuba Sí desde el inicio de la pandemia. La carga incluye materiales médicos y mobiliario clínico dirigidos a las instituciones de salud en el país, una respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Cuba reconoce estos gestos humanitarios que son de gran valor en los momentos actuales, máxime cuando estamos sometidos a un genocida y criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, más recrudecido y cruel que nunca. Por nuestra parte, trabajamos para garantizar la salud del pueblo cubano, enfrentando esta pandemia con la solidez y estructura del sistema de salud cubano. Por su parte, el director del Departamento de Europa del ICAP, Rigoberto Zarza, manifestó que Cuba reconoce estos gestos y practica el humanismo con el envío de más de 60 brigadas médicas del contingente internacional Henry Reef a 40 países para ayudar a combatir la COVID-19.
A pesar de los intentos por opacar los logros de nuestro país en materia de salud y especialmente la naturaleza solidaria de nuestro proyecto social, son cada vez más las voces que en el mundo se levantan a favor del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Henry Reeve. La ocasión también fue oportuna para agradecer al partido La Izquierda en Alemania ante el gesto emprendido por 12 parlamentarios federales de esa fuerza política al sumarse a la campaña por la nominación del contingente Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Consejo de Defensa de La Habana insistió en la divulgación de las medidas aprobadas esta semana para el control de la COVID-19. Las regulaciones están encaminadas a fortalecer el trabajo de detección, así como el aislamiento de los contactos y sospechosos. El Consejo de Defensa Provincial de La Habana analizó la efectividad y cumplimiento de las medidas gubernamentales para enfrentar la COVID. El análisis de quejas y opiniones de la población es uno de los elementos que las autoridades del territorio consideran para evaluar el funcionamiento y la responsabilidad de los órganos implicados en la detección y tratamiento de los pacientes positivos y sus contactos. Varias de las matrices de opinión expuestas hoy coinciden en demoras en la transportación de los positivos hacia centros hospitalarios o de aislamiento, así como en la notificación de los resultados del PCR, aspectos que exigen más control desde los municipios y órganos locales. Pero ahora la infección está haciendo en el centro laboral. Si nosotros no dominamos eso y la relación con la comunidad, se convierte en nuestro centro, en el centro de la pandemia. Entonces, eso hay que saberlo. Por eso que yo decía aquí hoy que es clave que el municipio lleva la epidemiología. Esta acción efectiva dependerá de que cada municipio domine la información sobre sus focos activos. Vamos a hacer un análisis, y eso hay que entregarlo mañana, que cada municipio conozca cuántos centros de trabajo, en cuántos centros de trabajo tenemos casos positivos, y cuáles son las medidas que se han adoptado en cada uno de esos centros. Si se aislaron oportunamente a los trabajadores, cómo está funcionando ese centro, las medidas de desinfección que se han previsto en cada uno de esos lugares, porque un centro que preste servicio tiene una repercusión muy negativa en la transmisión cuando no se hacen las cosas bien. Otra medida concreta es la activación de más capacidades en los centros de aislamiento para contactos de positivos, una estrategia que arrojó buenos resultados en etapas anteriores. De igual manera, se instó a ser más estrictos en los controles de los accesos por carreteras a la capital. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Repasemos algunos temas del acontecer internacional. Intelectuales y personalidades políticas del mundo instaron al gobierno estadounidense de Joe Biden a que rectifique las medidas aplicadas por su antecesor Donald Trump contra diferentes países del mundo. Las políticas del magnate inmobiliario seguramente deterioraron las relaciones internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su esperanza de que Washington excluya a Cuba de la lista unilateral como Estado patrocinador del terrorismo, según informó el portavoz del organismo internacional Stephen Dujarric en conferencia de prensa. En tanto, el académico estadounidense William Leo Grande dijo que Biden debe actuar con rapidez para mejorar los vínculos con La Habana, como prometió en su campaña electoral. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que se están revisando las políticas de Trump contra la mayor de las Antillas, marcándose así el camino a seguir de la actual administración. El vicecanciller de China, Le Yucheng, considera que el mandatario estadounidense debe formular políticas positivas que permitan reconstruir los nexos bilaterales y reencauzar la cooperación en beneficio mutuo y del mundo. En ese sentido, el presidente estadounidense nombró a Robert Malley como enviado especial para Irán y así retomar las negociaciones sobre el Plan Integral de Acción Conjunta firmado en 2015 del que Trump se retiró. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional.
El presidente argentino Alberto Fernández manifestó que Latinoamérica vivió los peores 4 años durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la permanente intromisión en la región. Fernández consideró que el principal sufrimiento fue la destrucción de la unidad como continente. En este periodo se rompió la unión de naciones suramericanas y los canales de comunicación que sirvieron para lograr que el continente se desarrollara en armonía y democracia. Además, puntualizó que Latinoamérica sigue siendo el continente más desigual del mundo, principal asunto que deben tratar ahora los líderes de la región. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró hoy que la unión cívico-militar es el fundamento de la revolución bolivariana en ocasión de conmemorarse el bicentenario de la batalla de Carabobo. En su cuenta en Twitter, el mandatario señaló que se vive un proceso único en la historia de Venezuela. Además, aseguró que son otras las circunstancias y batallas que se enfrentan hoy, pero es el mismo pueblo, el mismo ejército y la misma voluntad de entonces. Esa contienda fue decisiva en la liberación de Caracas el día 29 de junio de 1821 y del resto del territorio nacional. La implementación adecuada del ordenamiento monetario es uno de los temas prioritarios del país y para ello es esencial trabajar con eficiencia. Ofrecer respuestas con sensibilidad y de forma oportuna a la población es la convocatoria desde la máxima dirección del país. Sobre el tema, el reporte de la periodista Talia González. La correlación calidad-precios de los productos es de los temas más cuestionados por parte de los consumidores a partir de la implementación de la tarea ordenamiento en el comercio. En ese sentido, se realiza un proceso de evaluación con los proveedores, teniendo en cuenta que la descentralización de precios, tanto minoristas como mayoristas, ha sido bastante amplia. De ello, entre lo más polémico está el pan normado. Igualmente, es hoy un imperativo el control de los precios abusivos, tanto en el sector no estatal como en establecimientos estatales. Trabajo que se realiza desde el Ministerio de Comercio e Interior, de conjunto con los organismos y los gobiernos locales. Se activaron comisiones de trabajo que visitó el 100% de los territorios, intercambió con la población, intercambió con el sistema empresarial y sobre la base de los elementos que sobrepasan sus acciones, se están desarrollando evaluaciones con el objetivo de disminuir los índices máximos que como regla son los que están establecidos en las normas. También asegura el directivo que la transportación encarece la mercancía. Muchas veces trasladar un producto de una provincia a otra es más caro que la producción misma. En ese sentido, se acuerdan alternativas con los proveedores. Buscar acercar los productos a el lugar donde se procesan, revisar las cadenas de suministro, quitar algún comercializador mayorista que no es necesario que esté en todo el proceso de manera tal que se vayan abaratando los costos. Seguir capacitando a quienes van a implementar la tarea ordenamiento es un tema esencial para que no existan desviaciones en lo que está establecido y no se cree malestar en la población. Tal es el caso del sistema de atención a la familia, el conocido SAF, que sorprendió a los censados con un incremento elevado del precio, lo cual generó estados de opinión negativos. Para ello se adoptan estrategias que intentan dar una respuesta personalizada. En estas unidades también buscar la perspectiva de que puedan elaborar otros productos y los gastos que están directamente vinculados a la unidad, no cargárselo a las ofertas del sistema de atención a la familia, sino en la formación de los precios de otras ofertas pudiera traducirse. Velar, que es un planteamiento que tienen los censados con el tema del gramaje, es decir, en varios planteamientos está que es poca la comida. Están establecidas las cartas tecnológicas, hoy estamos en un proceso de revisión al detalle, incluso con las oficinas territoriales de normalización de los porcionadores que se utilizan para el expendio de los alimentos. En el caso de la gastronomía popular, tanto estatal como no estatal, se hacen negociaciones de precios y horarios de conjunto con los consejos de la administración municipal.
Otra de las preocupaciones de la población está vinculada con la venta de materiales de la construcción, la entrega de subsidios y su relación con los nuevos precios, tema sobre el cual volveremos en un próximo reporte. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tema, por cierto, que ahora continuamos. A partir de la implementación del ordenamiento monetario, los gobiernos municipales de Mayabeque establecieron el listado de precios topados para los productos agrícolas. No obstante, algunas personas los alteran de manera abusiva y los venden al margen de la legalidad. El Grupo Provincial para el Enfrentamiento a las Ilegalidades en Mayabeque realizó inspecciones en el sector agropecuario no estatal para controlar el incumplimiento de los precios minoristas con destino a la población. En el Consejo Popular de Catalina de Güines se descomisaron a 3 vendedores ambulantes por alterar los precios, violar la actividad de trabajador por cuenta propia y vender en un lugar no autorizado. En el momento que nosotros nos personamos en el lugar, los compañeros estaban violando el precio establecido por el Consejo de la Administración. Además de violar el precio, los compañeros no tienen licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. Como los compañeros presentan 2 violaciones, se procede a duplicar el decreto de mayor cuantía, en este caso de 2.000 pesos, y se procede al decomiso de todos los productos y todos los medios utilizados en la actividad porque está violando el precio y así lo establece el decreto 357. Por la parte también de planificación física, está en un uso indebido del terreno, no puede estar en la vía pública, por lo cual los compañeros también proceden a aplicarle una multa con una cuantía de 500 pesos. Aun cuando la devaluación del peso cubano lleva a un incremento de los precios en los productos, este no puede ser un ejercicio arbitrario que incumpla con las regulaciones establecidas. ¿A qué se debe el aumento indebido del precio del producto o del servicio que usted presta? Porque el campesino me la vende cara y si yo la cojo cara, ¿a qué precio la despacho? ¿A qué precio se la vende a la población? Tengo que ganarle algo, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos a los compañeros de dónde adquieren los productos, porque por eso siempre nos acompaña la Dirección Provincial de la Agricultura, para establecer si los campesinos que le venden están cumpliendo o no su plan de acopio. Cuando nosotros le preguntamos, nunca dicen de dónde adquieren los productos, amén de que sabemos de que es de los campesinos que aunque acopien, ellos pueden su excedente vendérselo, pero nunca refieren dónde lo compran. Todos los productos y medios decomisados van para acopio del municipio de Güines y una vez allí se vuelven a pesar los productos, se le da entrega al municipio y la intendencia del municipio es la que decide el proceder de estos productos, que debe ser para mercados estatales y puntos de ventas propios de la agricultura y de comercio. En el recorrido se aplicaron 3 ventas forzosas en el kilómetro 50 de la autopista nacional, así como 2 multas por alterar los precios de los productos. En Mayabeque, Greta Domínguez Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. El equipo de Pinar del Río se convirtió hoy en el primer conjunto que llega a 2 victorias en los playoffs de la Serie 60 de béisbol. Los vegueros le volvieron a ganar hoy a los Gallos de Santi Espíritus, esta vez por la vía del nocao 15-4. Vladimir Baños caminó las primeras 5 entradas con algunas complicaciones, pero sus compañeros de equipo le dieron una enorme ventaja con un racimo de 9 carreras en el tercer inning para decidir rápidamente el choque. Por los pativerdes encabezaron la ofensiva Lázaro Emilio Blanco de 4-4, incluyendo 3 tueyes e igual número de empujadas. Yacer Julio González de 5-4 con un doble y par de remolques. Y nuevamente su hombre proa Juan Carlos Arencibia de 4-3 con 2 biangulares y par de fletadas para la goma. El lanzador zurdo espirituano Yamichel Pérez, que fue una sensación en la temporada anterior, esta vez no ha corrido con la misma suerte. Algunos apuntes adicionales. La defensa de Santi Espíritu sigue discreta, aunque todos sus errores no han ido al papel. Por otra parte, el ex juvenil Luis Dani Morales, pienso que lo dejaron recibir demasiado castigo en ese tercer inning de la masacre pinareña. Y en estos playoffs los números siguen al revés a la lógica. Anoche les comenté que 2 alineaciones tan poderosas como las de Granma e Industriales están bateando alrededor de 250. Y Pinar del Río, que llegó aquí siendo la ofensiva más discreta, está promediando 381. Y por cierto, hasta ahora la vida le va dando la razón al equipo pinareño, que hace unos días decidió escoger a Santi Espíritus como rival. Es verdad que ese playoff no se ha acabado, pero por lo visto los Gallos están a punto de filmar un nuevo capítulo de su larga novela de fracasos. Al terminar el juego de hoy, el colega Primitivo González obtuvo algunas declaraciones. Freddy, como todo el mundo conoce, es un gran bateador que tiene una zona muy difícil de lanzar.
traté de darle strike, traté de no llevarlo a las bases y bueno, y como el juego estaba un poco amplio que conectara, pero bueno, me debe el gato al agua como bien dice. Nosotros trabajamos al principio para llegar hasta donde hemos llegado y yo pienso que sí, que estoy muy contento. Es mi primer playoff que juego y es algo muy emocionante, pero estamos trabajando para que las cosas salgan bien. No hay otra valoración que aceptar que el equipo Pinar del Río salió con una garra por encima de la de nosotros. Supieron aprovechar los momentos que nosotros no supimos sacar los sábados que había que sacar y ellos conectar. Nos cayeron. Cuando hay un equipo que te cae a batazo, que te cae a línea, que sabe que te conecta y te produce carrera, es muy difícil después ya remontar. Creo que aprovecharon todos los breaks que nosotros le dimos y en realidad fue un partido que se fue muy rápido para un lugar. Pienso que no hay nada perdido todavía. No hay nada perdido todavía hay que luchar y hay que ganarnos en el terreno. Nosotros vamos a salir en estos juegos que quedan, vamos a salir a entregarnos como siempre lo hemos hecho en toda la serie y todavía que hay esperanza y que cuenten con los gallos todavía. Y esta terrible pandemia sigue metiendo sus pezuñas en los playoffs de la Serie 60 de béisbol. Hoy no pudo comenzar el duelo entre Matanzas y Cienfuegos y mañana tampoco continuará el enfrentamiento entre Santiago y Las Tunas. La Comisión Nacional informó en las últimas horas que se detectaron 2 nuevos casos positivos de COVID-19 en el equipo Cienfuegos, lo que obliga a los elefantes a tomarse 5 días más de aislamiento en espera de nuevos exámenes médicos. Y en el caso del equipo Santiago de Cuba, está en fase de estudios epidemiológicos pendientes de resultados. Por lo tanto, esos 2 playoffs aún no tienen fecha para volver al terreno de juego. La entidad rectora del béisbol cubano enfatiza en su nota que sigue evaluando al detalle la situación imperante en las 2 sedes de las burbujas a fin de decidir puntualmente, siempre con la prioridad que merece la salud de los atletas y demás protagonistas del principal espectáculo deportivo de nuestro país. De tal manera, mañana tendremos solamente el tercer choque de la serie entre Granma e Industriales, con sede en el Estadio José Antonio Huelga de la capital espirituana a partir de la 1 de la tarde. Y termino con una excelente noticia de atletismo, pues los saltadores cubanos Juan Miguel Echeverría y Liadamis Povea consiguieron sendos primeros lugares en el meeting de oro del Tour Mundial Bajo Techo con sede hoy en Alemania. En el caso de Juan Miguel se estiró hasta los 8 metros con 18 centímetros, cota mundial para la temporada en pista cubierta. Mientras, en esa misma prueba, el también cubano Michael Mazó terminó en el segundo puesto con 8.08, marca personal bajo techo, según nos indica el colega Álvaro Álvarez. Y ya están viendo a Liadamis Povea, ganó hoy el triple salto con registro de 14.54, logrado en su segundo intento. Esto es marca personal para la cubana y lo mejor del planeta en la joven temporada bajo techo. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. La CPA Revolución de Octubre de Mayarí incrementa la producción de arroz en medio de la compleja situación económica por la que atraviesa el país. Unas 100 hectáreas del cereal se trasplantan con el uso de maquinarias que humanizan el trabajo de los hombres y garantizan mayores rendimientos. Nuevas trasplantadoras de arroz señorean los campos de la CPA Revolución de Octubre, ubicada en el municipio de Mayarí. Hasta hace unos días, los hombres realizaban la siembra del cereal manualmente. Ahora las máquinas humanizan el trabajo y proporcionan mayores rendimientos. Este año son 100 hectáreas que vamos a incrementar 55 hectáreas más de arroz. Y el propósito es llegar a 100 ahora en la campaña de frío del 2021 y lograr alcanzar 475 toneladas como mínimo. Y entonces superar en más de 150 toneladas de arroz con relación al año anterior. Estoy hablando nada más en la primera campaña de frío. Si le sumamos la otra campaña de primavera, estamos tratando de que si las cosas salen como pensamos, podemos estar cerca de las 1000 toneladas en el año 2021. El arraigo al trabajo, los conocimientos de la ciencia, más el apego a la tradición ya adquirida en el cultivo, avalan los resultados en la producción arrocera el pasado año. Teníamos un plan de 274 toneladas, llegamos a producir
328 toneladas de las 274 que le habíamos dicho. El duro bregar por los caminos del cereal inició en el año 2014. En aquel entonces, con poca experiencia, ahora con la voluntad necesaria para emprender la tarea que les cambió la vida y porque el compromiso está dirigido en producir aquí todo lo que se necesita. Desde Holguín Mariannis Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ya el noveno frente frío de esta temporada invernal abandonó el territorio cubano, ya se ubica sobre la República Dominicana. Haití todavía algunos nublados se mantienen influyendo sobre el extremo más oriental del país, donde se han producido durante el día de hoy algunas lluvias, sobre todo en localidades de la costa norte y zonas montañosas de las provincias de Guantánamo y de Holguín. En el resto del territorio nacional tenemos influencia de las altas presiones, que también están produciendo algunos nublados en gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia localidades de la costa norte. En una imagen más ampliada, podemos ver el arribo de estos nublados en gran parte del país, en menor medida para la parte occidental del archipiélago, y cómo todavía permanecen con muy poco movimiento la nubosidad asociada con este frente frío. Esta situación se va a mantener todavía durante la próxima madrugada, disminuyendo ya durante el día de mañana, donde desde el amanecer estará parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con una tendencia ya hacia poca nubosidad en localidades del interior y sur del resto del territorio nacional. Durante la tarde se nublará en algunas localidades, con predominio de cielo parcialmente nublado y muy baja probabilidad de lluvias, porque continuaremos bajo la influencia de esta masa de aire muy seca y estable en todo el territorio nacional. Eso sí, las temperaturas van a descender algo hacia localidades del interior, sobre todo de la parte occidental del país, donde con el predominio de la poca nubosidad y vientos débiles en la madrugada vamos a tener valores cercanos a los 11 grados en localidades del interior del occidente, entre 11 y 14 grados Celsius, algo superiores en zonas costeras de la región occidental. En el resto del territorio estarán entre los 16 y 17 grados, algo superiores en localidades de la porción oriental del país, donde pueden llegar hasta los 22 grados en la provincia de Guantánamo. En cuanto a las temperaturas durante la tarde, valores agradables, algo frescos, estarán entre 25 y 26 grados en el occidente, centro, gran parte del país, y algo superiores en localidades de la región oriental, pero también bastante agradables para esta zona del país, cercanos a los 27 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este en el centro y el oriente. En la parte occidental serán de región este, en ambos casos con velocidades entre los 15 y 30 kilómetros por hora, llegando hasta los 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Esto va a hacer que todavía se mantengan las marejadas en zonas de la costa norte oriental y tengamos oleaje en el resto de nuestros litorales. En cuanto a los próximos días, el resto del fin de semana con muy poco cambio, algunos nublados en zonas de la parte occidental del país, también en la costa norte de la región oriental, por delante de un nuevo frente frío que estará llegando, comenzando la semana y comenzando el mes de febrero, el día primero, al occidente del país, incrementando los nublados en la parte occidental, que luego se trasladarán a localidades de la costa norte, del centro y del oriente del país. Por supuesto, con la llegada de este frente frío, la influencia de una nueva masa de aire con temperaturas bajas, vamos a tener un descenso de las temperaturas a partir del lunes en el occidente, sobre todo por los nublados y las lluvias, pero a partir del martes ya marcarán las temperaturas más bajas en localidades del occidente y parte de la región central del país, con valores de cercanos a los 22 grados de máxima en la parte occidental, y también disminuyendo, observen, para el resto del territorio, donde, les digo, continuará alguna probabilidad de lluvia en localidades de la costa norte. Así que para mañana, poca lluvia, temperaturas agradables durante el día y una madrugada que nuevamente será fría hacia localidades del interior, sobre todo de la parte occidental. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana. Gracias, Elier. En los últimos 2 años, los talleres ferroviarios de Santiago de Cuba y Camagüey han rehabilitado locomotoras de gran porte de la flota que asegura las transportaciones nacionales de cargas y viajeros. La cooperación con la industria nacional también permite fabricar ferrobuses para cubrir itinerarios en servicios de pasajeros en zonas rurales y apartadas. Estas máquinas aseguran transportaciones vitales al país. Entre los años 2019 y 2020 se han logrado rehabilitar 18 locomotoras chinas, a las cuales se realiza un trabajo de chapistería, pintura, rehabilitación de sus principales condiciones, y además entre ellas también se realizaron 5 reparaciones generales que tuvimos la posibilidad de tener los recursos. Otros 5 equipos tractivos serán recuperados en el actual año. Bajo el férreo bloqueo imperial y los efectos de la pandemia, encadenamientos con la industria nacional sortean limitaciones. Nos encadenamos con varias empresas de GESIME, planta mecánica, con la empresa de caldera, además con la industria militar, con el propio Ministerio de Transporte, con los astilleros de CDC, del grupo GEMAR,
y la propia empresa nuestra. Nosotros el año pasado trabajamos alrededor de 7,3 millones de pesos en piezas. En el 2020, antes de la pandemia, una sola de estas máquinas tenía un costo que sobrepasaba el €1.000.000. Asimismo, se produjeron piezas para vagones de carga. El programa de silo cemento que se desarrolló en Sagua y que el año pasado se cumplió con 37 silos, se hicieron 69 tanques de combustible, encadenado con Planta Mecánica Villa Clara y con otras empresas del propio territorio de Sagua que nos produjeron tornillería, airecanales, más las piezas que se recuperan en el propio ferrocarril como pares de ruedas. En el Día del Trabajador Ferroviario es noticia el avance de la fabricación en Cuba de medios para la transportación de pasajeros en zonas rurales y apartadas. Comenzamos con la reparación de agregados de ferrobuses, de los que hoy circulan, de los caratas y ferrobuses que circulan hoy en las diferentes provincias, pero además ya ahora avanzamos más y estamos trabajando en la construcción de 3 ferrobuses, 2 en San Luis a partir de ómnibus Diana y 1 en Camagüey a partir de un ómnibus Yutón, que pretendemos concluirlo también los de San Luis ahora en el próximo mes de febrero y también el de Camagüey. Justo cuando se cumplen 46 años de que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz inauguró el primer segmento de la vía central reconstruido en Placetas, Villa Clara, el ferrocarril cubano, primero que existió en Latinoamérica, es el medio de transporte más económico y de mayor alcance en el país, vital para la estrategia de desarrollo económica y social. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la mañana de hoy, 29 de enero de 2021, se produjo un accidente de aviación cuando un helicóptero que se trasladaba desde la provincia de Holguín hacia Guantánamo se estrelló contra una elevación. Como resultado del accidente fallecieron los 5 integrantes de la tripulación. En estos momentos, una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente. Firma Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La expresidenta brasileña Dilma Rousseff consideró que la democracia de Brasil está totalmente corrompida y que no solo el presidente Jair Bolsonaro tiene culpa, sino que es parte de esa corrupción. La exmandataria alertó de la estrategia de los denominados golpes blandos para desestabilizar a los países latinoamericanos, tal y como ocurrió en su país. También cuestionó el neoliberalismo que en estos momentos genera la desigualdad en el acceso a las vacunas contra la pandemia. Rousseff instó a aunar esfuerzos para mantener los vínculos con países que lograron obtener la vacuna, principalmente con China. El grupo de expertos internacionales de la OMS que investigan la procedencia del nuevo coronavirus comenzó este viernes su primer día de trabajo de campo luego de una cuarentena obligatoria de 14 días tras su llegada a Wuhan, epicentro de la COVID-19. Los investigadores se reunieron con especialistas y médicos chinos y visitaron el hospital donde se trataron los primeros pacientes contagiados con el virus. Se espera que el equipo acuda al Instituto de Virología de Wuhan, cuyos laboratorios consideran de mayor interés en inspeccionar. Aún no se ha concretado la fecha de dicha visita. El Ministerio Ruso de Defensa anunció en las últimas horas la celebración a gran escala de ejercicios navales, terrestres y aéreos sobre el Mar Negro frente a la costa de la península de Crimea. El gobierno ruso determinó la ejecución de las maniobras militares en la referida zona ante la escalada bélica y las tensiones impulsadas por la OTAN en la región asiática. En los ejercicios participan la flota naval del Mar Negro, los sistemas de defensa costera Val y los antimisiles Bastión, capaces de alcanzar objetivos a más de 350 kilómetros en el mar y 450 kilómetros en tierra. También serán desplegados bombarderos estratégicos y aviones de combate de última generación. Y
los sucesos del pasado 27 de enero a la entrada del Ministerio de Cultura fueron muy significativos para los trabajadores de esa institución, a quienes les cambió por completo su dinámica laboral. Sobre la perspectiva que ellos tienen de esos hechos y su posición ante cualquier intento de provocación, trata el siguiente reporte del periodista Abdiel Bermúdez. Desde el pasado 27 de noviembre no se vivía en la sede del Ministerio de Cultura un momento de tanta tensión para sus trabajadores, y este 27 de enero volvió a quebrarse la tranquilidad del lugar. Cuando llegué aquí no había nadie, yo no había nadie, yo después más tarde fue que llegaron y ya me imaginé que iba a ser un día muy complicado, un día largo. Sucedió entonces lo que muchos vimos en redes sociales y luego en televisión, y como es lógico, a Adrián Cáceres y a sus compañeros les cambió la planificación de su jornada laboral. Obviamente condiciona el resto del día porque uno como trabajador de la institución no puede estar ajeno a lo que está sucediendo afuera. Uno tiene primero un sentido de pertenencia y segundo tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en tu centro de trabajo. Con 30 años de labor continua en esta institución, Olga Lidia Melián ha asistido a varios momentos del diálogo entre artistas y directivos del sector cultural y advierte que el irrespeto nunca ha tenido cabida en él mismo. He tenido que entrar, nunca he visto uno que hace la voz, que gritería, ni nada, ni una falta de respeto. Este 27 de enero yo tenía todo el servicio preparado para el café y el té, teníamos el salón previsto con el pomo de agua en la mesa, esperando que yo entrara. Fernando salió 2 veces, 3 veces, y a la tercera le dijeron que no y que no. Se les invitó a que pasaran y que pasaran todos a dialogar. Lo que no quisieron, empezaron con provocaciones, algunos estuvieron hasta muy malas acciones, nos dijeron unas malas palabras también. Esta situación tan lamentable no solo alteró la dinámica de trabajo, sino que generó preocupaciones al interior de las familias de cada trabajador. Enseguida los celulares empiezan a sonar porque la familia se preocupa, porque a medida que tú vas subiendo para las redes, a medida de que la familia se preocupa también. No, cuando llegué a mi casa no, estando aquí, a mí me llamaron por el teléfono a la familia mía, preocupados para ver qué es lo que había pasado, si cómo yo estaba, si había algún problema. Yo le dije que no, que tranquilo, yo estaba aquí en la institución hasta que hiciera falta estar. Adrián y Fran, especialistas de relaciones internacionales del Ministerio de Cultura, creen que uno de los propósitos de este grupo está en transmitir al mundo la imagen de una ruptura del diálogo por parte de la institución. Crear una imagen de inflexibilidad, de que nosotros no aceptamos nuevas ideas, no aceptamos cambios, lo que obviamente no es así. Para fomentar ese intercambio no se puede tener una visión de la contraparte como algo inflexible, algo dogmático, y eso no es así. O sea, el Ministerio de Cultura ha demostrado, y todas las instituciones, incluso varios artistas han demostrado que existe el diálogo y que existe la posibilidad de él y que es necesario para desarrollarse. Cada análisis arroja nuevas luces y sombras sobre un suceso que no es casual. Ha sido pensado como parte de una estrategia asignada por la provocación y la agresividad en un contexto social bien complejo. Creo que vivimos diariamente con el propósito de venir a trabajar, pero de no contagiarnos, de que no haya casos aquí. Creo que ya eso es un estrés más que se agregó para nosotros. Somos como una familia, todos aquí nos llevamos muy bien, y eso es una cosa que nos preocupa a todos, porque no es como, es una cosa que no debería pasar. Una cosa que se pudiera dialogar normal y en paz y tranquilidad. Somos seres humanos, tenemos sangre en las venas, por eso siempre que sea, o que vengan con ese ánimo, que vinieron, nosotros saldremos. Esta es nuestra segunda casa y no podemos permitirnos que vengan otras personas a estarnos a nosotros interrumpiendo nuestro trabajo, interrumpiendo nuestra paz. Lo dice Yelenin con convicción, a sabiendas de que esa paz es la que cada una de las personas que labora en el Ministerio de Cultura de Cuba no está dispuesta a sacrificar. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. Una exposición colectiva en homenaje al natalicio del apóstol y en saludo al aniversario 25 del Memorial José Martí se exhibe en ese centro de tributo permanente al héroe nacional. Vengo de todas partes se titula la muestra que agrupa a artistas cubanos de distintas generaciones. Martí, como uno de los más preclaros símbolos de lo cubano, se representa en esta exposición colectiva. El artista Sandor González, a través de su proyecto Galería Transeúnte, convocó a un grupo de creadores que comparten su admiración por la vida, el pensamiento y el legado del apóstol. Y mi pieza se llama, por ejemplo, Mi ADN. Martí es parte de Cuba, un cubano que Martí está en la sangre de nosotros, en nuestra historia, y es uno de los cubanos más grandes que ha tenido esta tierra, además, universalmente. La muestra la integran obras de una veintena de artistas de distintas generaciones. Priman las piezas bidimensionales y la representación de la imagen del héroe nacional. Yo pienso que Martí fue un pensador con una fuerza interna muy fuerte, y eso me ha llegado a mí desde la primera vez que yo me acerqué a la obra de Martí. Martí es el ejemplo que siempre deberían tener los cubanos en cada momento de la vida. Y es interesante acercarse a esta exposición que propone una mirada poliédrica, desprejuiciada y sincera del Martí que es de todos los cubanos. Sí, claro que sí, que es una brújula moral, una gran brújula moral, Martí, sobre todo en estos tiempos, en todos los tiempos, Aleida, siempre lo ha sido. Vengo de todas partes se exhibe en el Memorial José Martí y en las redes sociales del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y de la Galería Transeúnte. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy cumple 74 años la actriz y directora Miriam Muñoz. Desde Matanzas ha irradiado para toda Cuba su razón de ser como artista. Su grupo Teatro Icarón festeja también 2 décadas de fundación. Desde este noticiero le homenajeamos. El teatro es para ella la vida. Eso puesto en el escenario desde que comenzó a arropar realidades de cara al público. Cada acierto suyo ha estado en ser artista todos los días, sin descanso. Miriam Muñoz ha transitado por la risa y el llanto en el teatro y entre esos extremos ha caminado por dentro de obras con las que podemos recordarla o más que eso, añorar un próximo encuentro. Lo suyo va con el ánimo de la resistencia, su paso por Teatro Papalote o el Conjunto Dramático, sus giras por toda Cuba, por la fundación de su grupo Teatro Icarón que festeja ya 2 décadas, son argumentos decisivos para agasajarla cuantas veces sea necesario. Nada más retador que plantarle cara al paso del tiempo y ser útil. Eso ha conquistado la actriz y directora desde Matanzas en su quehacer durante más de 50 años. El magisterio, a través de su proyecto comunitario Alas de Teatro, es razón a subrayar en este breve recuento homenaje. Las penas que a mí me matan de Albio Paz o Flores de papel de Egon Wolf son algunas de las piezas de su repertorio. Aplaudirla sin reparos es justo, también, todos los días. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así me despido. Tenga usted muy buenas noches y un excelente fin de semana. También para ti, Liet. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, exhortó a los santiagueros a elevar la producción de alimentos. También llamó a mayor responsabilidad ciudadana para evitar contagios por COVID-19 y a implementar la tarea de ordenamiento sin renunciar a la justicia social. Nuestro corresponsal en ese territorio, Cusco Tarradell, tiene los detalles. Santiago de Cuba ha sumado en los últimos 15 días 1.091 personas infectadas por coronavirus y la tasa de incidencia de contagios es de 104 por cada 100.000 habitantes. Hoy se cuentan 560 pacientes activos con SARS-CoV-2 y a 3.996 contactos de casos confirmados en hospitalización. Sin dudas, el peor ciclo de la pandemia en la nación cubana, con la mascarilla más que de moda de escudo contra el bicho. Santiago de Cuba cuenta hoy con 26 centros de aislamiento y más de 4.000 camas disponibles, previendo que la cifra de contagios por coronavirus sigue en aumento. Estos datos no resultan ajenos a la máxima dirección del país, con su presidente al frente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
9 provincias de Cuba ha visitado el mandatario en los últimos meses para evaluar temas puntuales como las estrategias para el enfrentamiento a la propagación de COVID-19, la tarea de ordenamiento, la producción de alimentos y el combate a las ilegalidades. Muchas de las cosas que hemos analizado aquí han sido errores cometidos. Con la compañía del primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, como integrantes del Consejo de Ministros y dirigentes del territorio, Díaz-Canel afirmó que es necesario brindar los diagnósticos de las muestras de PCR en unas 24 horas como máximo. Si trabajamos con agilidad, nosotros cortamos las cadenas de transmisión, porque evitamos que ocurran los sucesos que nos complejizan la transmisión de la enfermedad. En cuanto a la tarea de ordenamiento, el presidente de Cuba recalcó que este proceso no subsidia productos, sino a personas, y la misma no va en contra de la justicia social. Si una entidad productiva de algún tipo hoy no tiene dinero para pagarle a sus trabajadores porque no tenía las producciones adecuadas, eso con ordenamiento y sin ordenamiento iba a estar igual. Sencillamente son unos ineficientes. Y por ineficiencia no tienen dinero porque no han ingresado dinero, porque no han producido. Y eso ni con ordenamiento ni sin ordenamiento es admisible. Ahora, que en una entidad empresarial la gente no entienda que pueden ganar más que antes, tiene que ver con un problema de explicación del director de la empresa, empezando por él en primer lugar. En Santiago de Cuba, por ejemplo, se protegen a 16.792 núcleos, lo que equivale a 23.909 beneficiarios con prestaciones monetarias en servicios y especies. Los vulnerables siempre serán respaldados por la revolución. Estaba previsto en la canasta de bienes referenciados y de servicios que había en el salario 18 pesos, se concibió en el salario 18 pesos para el pago del almuerzo. Por lo tanto, nadie podía subir el precio de los comedores por encima de 18 pesos. Y hay gente que lo subieron a 50, a 60. Y yo digo, el que lo sube a 50 y 60 no tiene la sensibilidad para darse cuenta que está cometiendo un disparate con sus trabajadores. Y hay que discutirlo. Los cuadros que cometieron estos errores están ahí todavía. Refiriéndose a las empresas estatales, están llamadas a no solo brindar servicios, sino a producir alimentos, apuntó el presidente. Ahora aquí el tema es producir con eficiencia, en base a eso vas a tener ingresos. Hay mucha gente que dice, no, tengo impago, esto, comercializa directamente, tú pides un mercado y vas a comercializar. Y vamos a facilitarle el mercado al productor directamente y vamos a facilitarle los servicios que hay que darle. Al abordar el tema de la corrupción y las ilegalidades, la máxima dirección del gobierno tiene la percepción de que Santiago de Cuba puede combatir con mayor eficacia y regularidad los precios abusivos y las infracciones de los protocolos sanitarios. Una parte en la reunión fue el asunto de los motoristas particulares, quienes aplican hoy precios excesivos a los pasajeros y a los cuales se les exigirá una contratación legal y la afiliación a la ONAP. ¿Cómo es posible que en una provincia donde circulan miles de motos en función de la transportación, ni siquiera un centenar de dueños paguen los tributos correspondientes al Estado? Esta impunidad no la podemos permitir, aseguró Marrero Cruz. Regular los precios, producir más alimentos y velar por la salud de los ciudadanos son responsabilidades que atañen al gobierno de cada territorio, dijo el presidente cubano. No le echemos la culpa a la tarea de ordenamiento, sino al desorden y a la ineficiencia. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión. Una sesión técnica sobre el avance de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 tuvo lugar esta tarde en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en La Habana. En la cita transmitida en plataformas virtuales se conoció que los ensayos clínicos de estas vacunas han demostrado seguridad, por lo que transitan hacia otras fases más profundas de investigación. Una sesión técnica conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud expuso los avances de los 4 candidatos vacunales cubanos que desarrollan el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB del grupo empresarial Biocuba Pharma. Estamos moviéndonos a resultados satisfactorios con 2 dosis y resultados mejores con 3 dosis.
y bueno, debemos movernos a una fase 2-3. Esto es con respecto a Soberana 1, de la cual se van creando las capacidades productivas también. Con respecto a Soberana 2, que es la vacuna conjugada, vacuna que ha dado también muy buen resultado, que está en este momento transitando por una fase 2A, 2B, en la cual hemos encontrado como promedio alrededor de un 70% de individuos que están respondiendo ya a la primera dosis con título anticuerpo. Según el director del Instituto Finlay de Vacunas, se espera que Soberana 02 comience estudios en la población pediátrica entre 5 y 19 años de edad en febrero próximo y que avance hacia la fase 3 de ensayos clínicos en adultos para el mes de marzo. Hasta este momento no se ha pensado vacunar a personas con más de 80 años. Por su parte, Abdala del CIGB inicia la fase 2 de ensayos clínicos en Santiago de Cuba, luego de mostrar resultados muy alentadores. Y les puedo decir que hay una correspondencia muy elevada entre los niveles de anticuerpos y la dosis. O sea, a mayor dosis, mejor intensidad de los anticuerpos. Y acabamos de venir de una reunión, el doctor Rolando y yo, donde también estábamos analizando la evaluación de la neutralización viral, donde también podemos decir que la neutralización viral se corresponde muy bien con los niveles de anticuerpos. Entre el mes de febrero y marzo, Mambisa deberá avanzar a la fase 2 con la particularidad de ser el único candidato con vía intranasal. El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos y la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos avalaron estos resultados, los cuales continúan siendo analizados por expertos de varias disciplinas. El propósito planteado ha sido acortar los tiempos sin sacrificar la rigurosidad en el logro de la vacuna cubana anti-COVID-19. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con estas buenas noticias finaliza la emisión estelar de viernes. Por su atención, muchas gracias. Pasen muy buen fin de semana. Sí, gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.